Continuamos con los paralelismos. Hoy tenemos el paralelismo entre el cántico de Ana y el cántico de María, junto con el Salmo, porque el Salmo está tomado no de los Salmos, sino que está tomado de 1 Samuel, los versículos que hemos utilizado en las estrofas de este Salmo. Y como vemos, la temática es la misma del Magnificat, la temática de Ana, que agradece, yo soy aquella. Vieron que el sacerdote un poquito pensó mal de la pobre señora del Caná, y sin embargo el Señor miró con bondad mi humillación, lo que me apenaba, un poco también la idea de Isabel, ¿no? Lo que me daba vergüenza ante la gente, Dios lo sanó, lo curó interiormente y le regaló el don de la maternidad. Del don regalado por Dios siempre sale, cuando es recibido auténticamente, siempre los dones de Dios son auténticos. Cuando son recibidos auténticamente surge la consagración, la vuelta a Él, estar unidos a Él, como pasó con este niño que va a quedar para el servicio de Dios. Y la temática del Magnificat nos invita a descubrir en la pequeñez, en la realidad de nuestra historia, por eso con la antífona de Lo, que también hoy viene en el versículo del Aleluya, o Rex Gentium, o Rey de las naciones, de las gentes, de los pueblos paganos. El Magnificat dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Las generaciones, es decir, la sucesión del tiempo, de la historia, y todos estamos llamados a descubrir al Mesías y por lo tanto también la grandeza de la mediación del Mesías para que nazca, para que sea parte, para que sea realidad de nuestra humanidad, y como dice Samuel y como dice el Evangelio, para que Dios se manifieste en lo pequeño, para que se quiebre el arco de los valientes. Me gusta esa expresión de Samuel, el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, es la formulación de San Lucas. Muchas veces se ha discutido de si fue una creación de San Lucas, de si efectivamente la Virgen podría haber hecho perfectamente ese cantito y mucho más. Y más cualquier nene judío de la época o cualquier nena judía de la época que los hayan introducido en la Sagrada Escritura, aún sin saber leer y escribir, con el ejercicio que ellos hacían de su memoria. Cada tanto recordamos que los judíos tenían precisamente, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. La palabra en hebreo para las generaciones es Toledot. Las Toledot eran muy importantes porque de alguna de esas generaciones, en las historias concretas, iban a ser el Mesías. Por tanto, ellos eran capaces de recordar quién era el abuelo, quién era el bisabuelo, quién era el chocno, todo así. Nosotros no. Dice, ¿cuál es tu bisabuela? ¿Y la mamá de tu bisabuela quién es? Yo no lo sé. De mi bisabuela sí, porque mi abuela tenía la costumbre de rezar por sus papás. Es más, recuerdo que estaban enterrados en Córdoba y una vez lo fuimos a ver. Yo era bastante pequeño y lo fuimos a ver. Pero nosotros no tenemos la memoria tanto de los antepasados, una memoria actual, como una especie de árbol genealógico. Los que piden el árbol genealógico porque quieren ver sus orígenes de Europa, o en Europa por ver si tienen algún título nobiliario, pero los judíos lo hacían y ejercitaban su memoria por un tema religioso. Así que la Santísima Virgen perfectamente pudo haber hecho este canto y muchos más. Paralelismo, Dios que se manifiesta en lo que parece inviable, en lo que no parece probable, en lo que tiene inclusive forma, figura y olor de fracaso. Dios lo hace un éxito, porque Él transforma la pequeñez, porque Él desbarata los planes de los potentes, de los soberbios, de los orgullosos, y termina siempre a la larga, al final, que es lo que cuenta. Por eso yo siempre insisto, porque a veces nosotros somos buenistas, tal vez un poquito ingenuos, tal vez un poquito superficiales, pero realmente lo bueno es lo que termina bien. Lo bueno es lo que termina bien. Por eso nosotros sabemos que al final la historia va a terminar bien, porque el Mesías ha venido a ella. Y eso celebramos siempre en la Navidad, en esta perspectiva que utilizamos este tercer saludo que nos ofrece el misal del tiempo de Adviento, el Dios que era, que es y que vendrá. Ese Señor
de la historia con el cual nosotros tenemos que magnificarlo, tenemos que agradecerle su presencia entre nosotros, aún con ciertas dificultades, con ciertas penas y con imperfecciones y pecados, ¿por qué no? Porque Jesús no vino para los justos, sino para los pecadores, como el médico no viene para los sanos, sino para los enfermos. El recientemente beatificado cardenal Pironio utiliza la expresión Magnificat en su testamento, va haciendo como una especie de estribillo, Magnificat, un poco como resumen de su vida, un poco como resumen de la vida de todo cristiano, porque como nos recuerda el capítulo dedicado a la Virgen María de Lumen Gentium, lo que se dice privadamente de la Virgen se dice de toda la Iglesia, y lo que se dice de toda la Iglesia se dice de cada uno de los bautizados. El Señor también quiere hoy hacer maravillas en nosotros, que nuestro corazón esté abierto para recibir al Señor que era, que es y que vendrá y que quieren hacer en cada momento en nuestra vida. Ponemos en el altar del Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones y queremos seguir preparándonos lo mejor posible para esta Navidad. Amén. Amén.